Hace algunos meses he estado estudiando de forma detallada la vida de los mártires. Hay varios recursos que nos ayudan a poder contemplar cómo estos hermanos en Cristo tuvieron no solo la valentía en los momentos difíciles que ellos vivieron para poder proclamar la verdad de Dios, sino cómo el mensaje que ellos proclamaban era parte de la fortaleza y era el poder detrás de esa valentía. Hermanos, es claro de que cuando nosotros revisamos los libros de los mártires, cuando revisamos sus escritos y aún sus historias, es claro que a veces la manera como vivimos aquí en Occidente se ve un poco diferente, alguien diría muy diferente, porque probablemente no estamos enfrentando lo que ellos estaban enfrentando o no lo estamos enfrentando de la manera que ellos lo estaban enfrentando. Pero sabemos que también hay hermanos y hermanas en países hoy, en la obra misionera, en el campo misionero, donde siguen siendo perseguidos por predicar la palabra del Señor. Hay muchos hermanos que aún han sido encarcelados, otros han muerto por predicar la verdad de Dios en pleno siglo XXI. Y cuando nosotros vemos el mundo caído donde vivimos, sabemos que hay miles de cosas que hoy pueden costarte oposición o persecución, o pueden tratar de disminuir tu fe en medio de la intolerancia hacia la palabra de Dios que vivimos en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Y probablemente hoy algunas de estas circunstancias, situaciones, o aún situaciones en tu propia vida y en mi vida, se convierten en elementos que tratan de disminuir el gozo en nuestros corazones y que tratan de hacernos olvidar el poder glorioso del Evangelio para sostenernos aún en las peores circunstancias. Es por eso que al estudiar un texto como este, hermanos, es un gran recordatorio. Yo creo que este texto nos recuerda dos cosas. Nos recuerda primeramente de que es muy fácil entender los principios bíblicos y aún proclamarlos. Entender y proclamar los principios bíblicos de la divina providencia cuando nos encontramos en circunstancias favorables. Sin embargo, en los momentos difíciles, en los momentos donde hay retos frente a nosotros, o donde hay oposición, o donde hay persecución, o donde hay una circunstancia que nosotros no planificamos y es una circunstancia adversa, es muy fácil a veces olvidar por completo las verdades gloriosas de la gracia del Señor, del Evangelio del Señor, y por momentos puede pasarnos que comencemos a sentir ansiedad, temor y a perder nuestra fe. Este texto es un recordatorio glorioso de que nosotros podemos regocijarnos, de que podemos gozarnos en cualquier circunstancia, porque Dios está en control en toda circunstancia. Aquí en Faith en español solemos repetir esta frase: no necesitas orar, Señor, toma el control. Dios nunca ha perdido el control, Él tiene el control. Hoy en esta mañana, mientras escuchas esta predicación, Dios está en control, aún en medio de las circunstancias en las cuales te encuentras. Lo que este texto nos recuerda, lo voy a repetir una vez más, es que podemos regocijarnos en cualquier circunstancia porque Dios está en control, incluso cuando esas circunstancias son contrarias, son adversas. Quiero mostrarte rápidamente 3 razones a la luz de este texto por lo que podemos regocijarnos en cualquier circunstancia, porque Dios está en control aún en las circunstancias adversas. La primera es esta, primera razón: puedes regocíjate porque Dios causa que su evangelio progrese en circunstancias adversas. Regocíjate, gózate, porque Dios causa que su evangelio progrese en circunstancias adversas. Fíjate como dice el versículo 12. Pablo, quien es el que está escribiendo esta carta a esta iglesia plantada por él unos 10 años antes de él escribir esta carta, él les dice: quiero que sepan, hermanos,
que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Pablo dice, quiero que entiendan, quiero que ustedes comprendan. Y él, en los versículos anteriores, él expresa una oración por esta iglesia a la que él amaba tanto. Y ahora él salta desde la oración para decirle, yo quiero que ustedes sepan, queridos hermanos. Y podemos ver ahí el cariño, el amor con el que Pablo se dirige a esta iglesia. Y me encanta porque él dice, quiero que sepan, ¿qué es lo que él quiere que ellos sepan? Lo que me ha pasado, que lo que me ha sucedido. Él quiere que los filipenses puedan entender cómo las situaciones de su vida se relacionan con el Evangelio. Hermanos, nosotros podemos regocijarnos porque Dios hace que su Evangelio progrese en medio de circunstancias difíciles. ¿Cuáles son las circunstancias difíciles que Pablo estaba enfrentando? Bueno, él está escribiendo desde la prisión y eso nos da algún tipo de información acerca de sus circunstancias. La prisión, la cárcel, y él está allí por causa del Evangelio, pero aún así él puede decirle, hay una bendición enorme a pesar de mis circunstancias, y es que Dios hace que su Evangelio pueda seguir corriendo sin importar lo que me está sucediendo. Versículos 9 y 10, él dice, y esto pido en oración, es su oración antes de él decir esto, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, antes de él decir lo que acabamos de leer en el versículo 12, él plantea, él pone la mesa frente a ellos para que ellos crezcan en la comprensión de cómo relacionar sus circunstancias con el Evangelio y que ellos puedan deleitarse al ver lo que otros no ven. Y eso es lo que está pasando con el apóstol Pablo. Él está viendo en medio de su encarcelamiento, en medio de sus prisiones, él está viendo lo que otros no pueden ver a su alrededor. El Evangelio, es lo que Pablo está diciendo, lo sigue utilizando a él en su encarcelamiento, al igual que lo hizo cuando él estaba libre. Fíjate la última parte del versículo 12, él dice, toda esta circunstancia ha servido para un mayor progreso del Evangelio. Y me encanta la palabra progreso que Pablo utiliza aquí. De hecho, es un término que en su idioma original solo se menciona 2 veces más en toda la Biblia. La menciona obviamente el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 25. Cuando le escribe a su hijo en la fe Timoteo, también utiliza el mismo término. Es un término que algunos eruditos estudiosos han llegado a decir, es un término náutico o naval, utilizado generalmente para hablar de cómo los barcos tenían que abrirse paso en medio de los mares. Pablo está diciendo, de la misma manera que eso sucedía con los barcos, de esa misma manera el Evangelio es poderoso para abrirse paso en medio de las diferentes circunstancias que enfrentamos en la vida, y eso incluye las circunstancias difíciles. Dios hace que su Evangelio progrese aún en medio de las circunstancias difíciles. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. No sé cuáles son las circunstancias que pueden estar rodeando tu vida hoy. No sé cuáles circunstancias te han mantenido de alguna manera un poco triste o te han llevado de rodillas delante del Señor, lo cual siempre es bueno. Lo que yo quiero hacer es preguntarte, llevarte a que puedas responderte a ti mismo esta pregunta. ¿Cómo ves tus circunstancias más difíciles hoy? ¿Las estás viendo a la luz de lo que el Evangelio hace en medio de esas circunstancias? ¿Estás relacionando tus circunstancias con el plan de Dios? De cómo Él puede utilizarte como instrumento aún en medio de esas circunstancias, y cómo el Evangelio está progresando a pesar de esas circunstancias. ¿O estás simplemente enfocado, viéndolo encapsulado en ti mismo? Y yo creo que este texto nos invita a no hacer eso. Todos en algún momento lo hemos hecho, todos en algún momento a veces perdemos de vista el gran cuadro.
Lo que el Señor nos recuerda aquí es, mira cómo tu circunstancia, o la circunstancia difícil que nos toque vivir, se relaciona con lo que Dios está haciendo. Se relaciona con cómo el Evangelio sigue avanzando. Y en general, nosotros en nuestra carne no hacemos eso. Generalmente solo pensamos, estoy enfermo, o lo estoy haciendo mal, o las cosas no me están saliendo como yo pensé, o no tengo el dinero, o no sé qué va a pasar con mi futuro. Y dejamos nuestra reflexión allí. Nos detenemos en nuestras reflexiones, no nos movemos hacia el cuadro completo. Sin embargo, como creyentes, nosotros no estamos llamados a ver las circunstancias como aisladas. Nosotros estamos llamados a ver la circunstancia en conexión con el plan glorioso de Dios y cómo Él sigue haciendo que el Evangelio continúe avanzando. Y eso es un enorme recordatorio para nosotros. Es mucho más que hacer las preguntas típicas que una persona hace, y es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué está pasando esto? Y generalmente este tipo de pregunta nos lleva generalmente al desánimo, a la frustración. Pero ahí yo quiero proponerte una nueva pregunta a la luz de este texto, y es que podamos preguntar cómo Dios está haciendo que su evangelio progrese aún en medio de las circunstancias difíciles que yo estoy enfrentando. Y al continuar mirando este pasaje, eso nos lleva a la segunda razón por la que nosotros podemos regocijarnos aún en circunstancias difíciles. Esa es la segunda razón. Se encuentra en los versículos 12 hasta el 17. Regocíjate, puedes estar alegre. Tú y yo podemos estar gozosos porque Dios usa las circunstancias adversas para el progreso de su evangelio. Y se parece mucho, ¿verdad?, al primer punto, pero es diferente. Fíjate, la primera razón es esta: Dios hace que su evangelio progrese, aún en las circunstancias difíciles. Pero la segunda razón que vemos en este texto no es solo que Dios hace que su evangelio avance en las circunstancias difíciles. La segunda razón es esta: Dios usa aún esas circunstancias difíciles como el ingrediente para que su evangelio avance. Pablo nos recuerda esto en la parte B, cuando él dice: las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. Tenga en cuenta que no es solo progreso, es para un mayor progreso, un progreso mayor del evangelio. ¿Cómo es que Dios está usando esas circunstancias de encarcelamiento, de prisión? Pablo está escribiéndole a esta iglesia desde allí, y alguien puede decir, bueno, una de esas maneras es que Pablo le está escribiendo a esta iglesia, está instruyendo a esta iglesia, y lo está haciendo desde la cárcel. Por lo tanto, esta carta hubiera sido totalmente diferente escrita desde otro lugar. Dios está usando ese encarcelamiento para eso. Pero Pablo lo lleva un poco más allá. Pablo lleva el argumento un poquito más allá. Versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Lo que quedó claro en el encarcelamiento de Pablo es que él no estaba allí por haber defraudado a alguien. Él no estaba allí por delinquir, él no estaba allí por un delito, él no estaba allí debido a un comportamiento inmoral. Él estaba allí por la causa de Cristo, y todos los demás lo sabían. Todos los demás sabían que ahí había un hombre que estaba en esa prisión, aún fuera un guardia pretoriano quien estuviera evaluando la situación, o aún fuera un compañero de prisión. Sabían que este hombre estaba allí por una causa que lo superaba a él. Estaba allí encadenado por Cristo. Y esa fue una oportunidad enorme para poder proclamar el mensaje del evangelio. Es interesante, y lo que quiero hoy es que tú y yo reflexionemos en la manera que Dios utiliza las circunstancias que nosotros no planeamos. Tómate unos segundos para pensar cuántas circunstancias tú no has planeado, tú nunca planeaste, pero están ahí. Y fueron parte de un guión que te superó a ti, o probablemente me superó a mí. Y cómo Dios es poderoso para usar eso que nosotros no planeamos, aún sea un momento difícil, aún sea una pérdida, aún sea un dolor, aún sea un cambio en nuestra situación. Cómo Dios es capaz de usar eso para llevar a cabo
sus maravillosos propósitos. Fíjate, Dios no te prometió ni me prometió a mí que todas las cosas en este mundo caído serían agradables. Jesús dice en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo ustedes tendrán aflicción. Y esa es una de esas promesas que nosotros no quisiéramos que se cumpliese, pero está allí, es una descripción de la realidad y es una promesa de que íbamos a tener aflicción, pero Jesús dice algo más: confíen, porque yo he vencido el mundo. Fíjate, Dios no nos prometió que íbamos a estar saludables todo el tiempo. No nos prometió que cada examen médico, que cada examen de laboratorio, que todo diagnóstico que nosotros íbamos a recibir en este mundo caído, Jesús nunca nos prometió de que iba a ser el que nosotros queríamos. No nos prometió que tendríamos dinero todo el tiempo. No nos prometió de que el mundo iba a ser todo lo estable que nosotros nunca imaginamos. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde hay enfermedades, donde hay dolor, donde hay pérdida, donde hay circunstancias que de hecho no entendemos. Pero hay una cosa que entendemos. Hay una cosa que entendemos y es esta: Dios es Dios en toda circunstancia. Ahí en tu circunstancia hoy, ahí en mi circunstancia hoy, Dios sigue siendo Dios. Y si aún esa circunstancia es adversa, Dios es poderoso para usar esa circunstancia para la gloria bendita de su nombre, para que el evangelio llegue a aquellos que no lo conocen. Dios no solo utiliza, de hecho, las circunstancias difíciles en nuestras vidas para alcanzar a los perdidos. Dios también utiliza esas circunstancias difíciles para animar a mis hermanos y a mis hermanas creyentes. Y nosotros somos testigos aquí en Faith en Español de cómo algunos hermanos han enfrentado circunstancias muy difíciles, pero verles cómo ellos siguen manteniendo su fe, cómo siguen buscando al Señor en medio de esa circunstancia, verles cómo siguen teniendo gozo en circunstancias que una persona sin Cristo se desmoronaría, es de mucho ánimo para nosotros. Y eso es exactamente lo que sucedió con estas circunstancias difíciles del apóstol Pablo. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice: la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor. Y subraya eso ahí en tu casa. Tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Así que estos creyentes que Pablo menciona fueron inspirados, fueron motivados cuando vieron a uno de sus hermanos en el campo de batalla. De hecho, la palabra allí utilizada por el apóstol, que dice claramente de que estos hermanos fueron persuadidos. Esa es la palabra que Pablo utiliza. Fueron persuadidos para ahora hablar la palabra de Dios sin temor y hablar con mucho más valor. No era que no tenían valor, es que ahora podían tener mucho más valor. Hermanos, hermanas, sin una cosmovisión centrada en el evangelio, nosotros nunca vamos a poder entender esa frase. Nunca vamos a poder entender cómo Dios, utilizando circunstancias difíciles, puede utilizar eso para que nosotros podamos, al vincular el poder de Dios con la circunstancia, poder cobrar ánimo, poder seguir teniendo mucho más ánimo para compartir nuestra fe, para crecer en nuestra fe. Y eso fue lo que exactamente sucedió aquí. Probablemente estos hermanos reflexionaron y dijeron: pero bueno, si Pablo sigue proclamando la verdad de Dios en cadenas, ¿cómo nosotros que estamos libres vamos a ser diferente? Y eso es lo que sucede. He mencionado en varias semanas, lo acabo de mencionar hoy también, de que he estado estudiando las historias de los mártires. Y yo te animo a que puedas hacerlo, porque es glorioso ver cómo Dios fortaleció a pecadores como tú y como yo. Porque estos no eran superhombres, eran hombres y mujeres como tú y como yo. Pero con el mismo poder del Espíritu que tú y yo tenemos a disposición, ellos fueron
usados por Dios. Y en sus circunstancias, Dios estuvo presente como Él está en cada una de nuestras circunstancias. Pero Dios utilizó aún sus circunstancias para que ellos hoy fueran y sean un testimonio para nosotros. El texto continúa y dice, ahora tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y Pablo dice en el versículo 16 que ellos lo hacen ahora, que predican y proclaman la verdad de Dios por amor, viendo el testimonio del apóstol Pablo. Yo quiero animarte a que puedas ver el testimonio de muchos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas aquí en Faith en Español, con los cuales caminas. No solo las historias de los mártires, hay personas en medio nuestro que el Señor los está fortaleciendo en circunstancias difíciles. Esa es una de las bendiciones de caminar juntos en la iglesia local. Es que tenemos la oportunidad de ver eso en el primer asiento. Tenemos la oportunidad tenemos un ticket de lujo para nosotros poder acercarnos a la vida de muchos hermanos y hermanas que caminan junto a nosotros y los vemos confiar en el Señor. Pero hay algo más. Yo creo que aquí hay una invitación para que nosotros podamos ser fortalecidos por el poder de Dios, de manera que otros puedan también ver nuestro testimonio y ver nuestra vida, cobrar ánimo y seguir caminando en el Señor. Ahora, Dios no solo usa las circunstancias difíciles de las maneras que las acabamos de describir. Aquí hay algo inesperado, algo que Pablo no planificó, que nosotros a veces tampoco planificamos. Pablo dice, hay otro grupo que comenzó a predicar a Cristo por razones muy, muy cuestionables. Pablo describe a este grupo en el versículo 15. Ellos están predicando a Cristo por motivaciones erradas. Están predicando a Cristo por motivaciones erradas. Dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia, por rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Y Pablo concluye en el versículo 17, dice, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. El texto no declara cómo estaban ellos tratando de hacer esto. Pero fíjate la conclusión del apóstol Pablo. Alguien diría, esto va a causar angustia, esto va a causar tristeza en el apóstol Pablo. Pero esa no es la conclusión a la que él llega. Él ve a Dios utilizando aún algo totalmente indeseable. Cristo siendo proclamado por una ambición personal. Pablo dice, ok, ellos están haciendo eso por esto, pero me gozo, versículo 18, en que sea por lo que sea, Cristo sigue siendo proclamado. Y aquí hay una verdad muy, muy profunda. Lo que Pablo está diciendo es, ok, estas personas lo están haciendo por las razones equivocadas y eso trae el juicio de Dios sobre estas personas. Pero Pablo dice, a pesar de lo que suceda con estas personas, Dios no tiene sus brazos cruzados. Él sigue utilizando el mensaje poderoso para hacer el nombre de Cristo más glorioso, alcanzando a otros. Y Pablo dice, yo me gozo en medio de esta circunstancia, no planeada, pero Dios utiliza aún lo que nosotros jamás pudimos pensar. Jesús habla de piedras hablando muchas veces, las piedras hablan. Lutero solía decir una de esas frases. Él decía, Dios puede utilizar circunstancias difíciles, aún ataques del enemigo que el enemigo planeó para mal, y lo vemos en el caso de José en su historia en Génesis 50:20, cuando sus hermanos planearon el mal para él, y él dice, ustedes planearon para mal, pero Dios tornó ese mal para bien. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Estas personas están haciendo esto para causar angustia al apóstol Pablo, pero Dios lo está tornando para bien, haciendo que el mensaje de Cristo sea proclamado. No debemos imitar a estos falsos que lo hacían con estas falsas motivaciones. Lo que sí debemos es regocijarnos de que, sea por cualquier causa, el nombre de Cristo seguía siendo proclamado, y Pablo se regocija en que eso era lo que estaba pasando por su encarcelamiento. Así que tenemos diversos tipos de resultados sucediendo, pero en todo Dios glorificándose para la gloria bendita de su nombre, salvando a los perdidos. Y eso nos lleva a la tercera y última razón en este pasaje para nosotros regocijarnos en cualquier circunstancia. Y es esta: regocíjate, puedes estar alegre, porque Dios nos libró de las peores
circunstancias, tal como proclama el Evangelio. Y déjenme ser suficientemente claro en esta parte final. Las peores circunstancias que puedes enfrentar no son estar en prisión. Y es difícil estar en prisión. Las peores circunstancias que puedes enfrentar no es estar desempleado o desempleada. Es muy difícil eso. Las peores circunstancias que puedes enfrentar no son el perder tu reputación. Y es muy duro perder tu reputación. Pero ninguna de estas circunstancias son las peores. Tus peores circunstancias no es tener un hijo rebelde, no es una disrupción familiar, no es haber perdido un familiar, y todo eso es difícil. Las peores circunstancias son descritas en las Escrituras de forma muy clara. Las peores circunstancias son descritas en las Escrituras de forma que nosotros nunca olvidemos cuál es el mayor problema que tú y yo podemos enfrentar. ¿Cuáles son las peores circunstancias? No hay un peor escenario. No hay peores circunstancias que caminar en este planeta respirando el oxígeno de Dios y hacer todo eso, caminar y vivir en esta tierra como un enemigo de Dios. No hay nada peor que eso. No hay peor circunstancia que vivir bajo la ira de Dios todos los días. No hay peor circunstancia que invertir cada segundo de nuestra existencia en nuestra propia muerte espiritual. No hay nada peor que derramar cada gota de sudor en esta tierra pisoteando la sangre de Jesucristo. No hay nada peor, porque las Escrituras enseñan que hacer eso causa el peor de todos los males, la condenación eterna, enemistad eterna para con Dios. Ofender a Dios se llama pecado, es vivir una vida pecaminosa. Y la Escritura dice que la paga de eso es la muerte eterna, es la condenación lejos del Señor y de la gloria de su poder. Donde no habrá un día donde la ira de Dios no sea tu corona si no estás en Cristo. Donde habrá un día donde no respires dolor y muerte por toda la eternidad. Tomar esta vida presente para sembrar para la condenación eterna son las peores circunstancias. Y alguien dice, describir todo esto, ¿cómo me da esperanza? Esta es la esperanza. A través de la obra gloriosa del Señor Jesucristo, si tú eres un cristiano, si tú eres una cristiana, ese ya no es tu destino, ese ya no es tu futuro, ni es tu presente. Cuando vienes a Cristo, lo que significa es que ahora has abrazado el regalo glorioso de la gracia y la misericordia de Dios. Todos nosotros nacemos en una condición que se inclina al pecado. Nacemos y heredamos una naturaleza pecaminosa. Nacemos en una condición que heredamos una naturaleza que se inclina a vivir un tipo de vida en enemistad contra Dios. Pero gloria sea el nombre de Cristo. Hace aproximadamente 2000 años, Dios entró a nuestra historia. Y Él vivió la vida perfecta que nosotros no hemos vivido. Él sufrió la muerte que tú y yo merecemos a causa de nuestro pecado. Él sufrió esa muerte, se levantó al tercer día para resolver la peor de todas nuestras circunstancias. Y esa es la obra gloriosa del Evangelio. Así que cuando tú lees aquí en el versículo 18 que Pablo dice, yo me regocijo porque Cristo sigue siendo proclamado. Este es el regocijo del apóstol Pablo. Su regocijo es que las peores circunstancias no tienen la última palabra. Cristo tiene esa última palabra. Y si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tú puedes tener gozo. Aún sea en las circunstancias adversas, aún sea estando en prisión, aún sea perdiéndolo todo en esta tierra. Si tienes a Cristo, lo tienes todo, porque Él es Dios en toda circunstancia y Él usa aún las peores circunstancias para la gloria bendita de que este mensaje glorioso de misericordia y de gracia a través de la obra de Cristo siga impactando nuestras propias vidas y siga impactando las vidas
que nos rodean. Por eso Pablo concluye en el versículo 18 diciendo, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto yo me regocijo. Me regocijo de que hay un mensaje de esperanza y de vida que nos recuerda que si venimos a Cristo, aún enfrentando circunstancias difíciles en esta tierra, solo recordar que las peores circunstancias han sido redimidas por la gloriosa gracia de Dios en Cristo Jesús, deben darnos ánimo y gozo para vivir en este mundo caído. Tú y yo estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, y si eres un cristiano, has recibido la vida espiritual. Y si no eres un cristiano y me estás viendo hoy, mi oración ha sido que el mensaje glorioso del Evangelio proclamado hoy, Dios lo utilice para que puedas ver cómo Cristo es poderoso, no solo para sostenerte en tus circunstancias en esta tierra. Él es poderoso para resolver el problema que tienes con Dios y reconciliarte con Él por toda la eternidad. Pablo, aún desde la prisión, puede decir, yo me regocijo sabiendo que Dios es Dios en toda circunstancia, aún en las circunstancias adversas, y que el Evangelio es la respuesta a la peor de todas las circunstancias. Hermanos, hermanas, familia de fe, yo creo que tenemos un mensaje que compartir con los que nos rodean. Aún estemos en momentos difíciles, que la manera como reaccionamos a esos momentos difíciles no oculte, no sea la manera en que reaccionamos no sea un eclipse que cubra cómo el poder del Evangelio nos ha libertado de las peores circunstancias, de manera que los que nos rodean, sean cristianos o no cristianos, sean familias, amigos o compañeros de trabajo, ellos pueden ver que enfrentamos esas circunstancias con la esperanza y el poder que hemos recibido por el glorioso mensaje del Evangelio que hemos recibido, y a Cristo damos la gloria por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar. Amante Dios y Padre,